Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en el primer webinar que estamos armando de este 2021, ¿no? Desde que nos agarró la pandemia estamos trabajando de esta forma y nos ha tenido y nos ha traído, pero una gran cantidad de alegrías y mucha gente ha conocido algo más de lo que es el mundo Argentina en época de pandemia. Vamos a escuchar hoy a una persona que desde mi conocimiento la respeto muchísimo, que es Roberto Folari, que es un doctor y licenciado en psicología, pero primero vamos a pedirle a nuestro secretario de Extensión y Vinculación, el ingeniero Martín Moyano, que nos salude a todos para que comencemos ya y yo pueda presentar a Roberto. Martín. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, saludos a todos los presentes. Como decía Ricardo, este es el primer webinar que hacemos este año. Cuando decidimos en el equipo de trabajo de extensión vinculación iniciar los webinars, la idea fue justamente empezar a tocar temas que calen profundo en nuestra sociedad. La charla de Roberto de hoy es una de ellas, debido a que no estamos transitando tiempos muy cómodos, que digamos, y nos puede dar su visión de esta sociedad un aliciente hacia dónde vamos o cuál debería ser el camino que tendríamos que recorrer. Es un gusto para nosotros, Roberto, recibirlo en la Facultad de Ciencias Aplicadas. Este, la verdad que nos enorgullece tener a un profesional de su calibre. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Reitero siempre mi agradecimiento al equipo que siempre nos está acompañando, Ricardo, Paulina, Caro. Así que también la gente de extensión que también nos está acompañando. Así que, bueno, sin más que decir, Ricardo, te dejo la presentación como corresponde, así Roberto puede iniciar su exposición. Bueno, gracias Martín. Bueno, por ahí para algunos que no lo conocen, Roberto Agustín Folari es doctor y licenciado en psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Es profesor titular de epistemología de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Facultad de aquí, perdón, de la UNCUYO, asesor de la OEA, de UNICEF y de la CONEAU. Tuvo el gran placer de obtener el Premio Nacional sobre Derechos Humanos y Universidad, otorgado por el Servicio Universitario Mundial. Ha sido creador de la maestría en docencia universitaria de la Universidad de la Patagonia y lo es de la maestría en estudios latinoamericanos de la UNCUYO. Es miembro del comité académico de diversos posgrados y de las comisiones evaluadoras de CONICET. Asimismo, ha estado como profesor invitado de posgrado en la mayoría de las universidades argentinas, como así también en Ecuador, Venezuela, México, España, Costa Rica, Chile y Uruguay. Autor de 16 libros publicados en diferentes países y con 150 artículos de revistas y especializadas en filosofía, educación y ciencias sociales. Ha sido traducido al alemán, al inglés, al italiano, al idioma galego y al portugués. Bueno, lo que no sabe la gente es que con Roberto viajábamos en el 70 o en el 7, no me acuerdo cuál era, cuando hacíamos los viajes del SUPE a la UNCUYO, y él se la pasaba leyendo de ida y de vuelta. Así que bueno, con ustedes, Roberto Folari, y también quiero agradecer al concejal de aquí de San Rafael, Paulo Campi, que declaró esta charla de interés departamental y social y educativo. Así que bueno, gracias a todos por la presencia. Los dejo con el doctor Roberto Folari. Roberto, todo tuya la charla. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar participando de esta charla que busca pensar algunos de los problemas que tenemos como país. Obviamente no es que uno tenga la clave de resolución única de esos problemas, ni mucho menos, pero sí aproximar algunas
diríamos, orientaciones de lectura y de interpretación que nos permitieran advertir por qué tenemos algunos de los problemas que tenemos como nación, ¿no? Tengo que agradecer a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, a los amigos y autoridades de allí, en este caso en nombre de Martín, y por cierto a Ricardo, la amabilidad de su invitación que nos ha permitido, como él decía, reencontrarnos luego de muchos años en que nos veíamos allí en la parada del micro del barrio Supe, que en invierno era bastante desapacible, por cierto. Bueno, a ver, hemos denominado a esta charla si hacemos un país viable los argentinos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? Son cosas que todos de algún modo conocemos, ¿no? Que estamos en un país, ¿no es cierto?, que tiene hoy una enorme deuda externa, ¿no?, que supera los 300.000 millones de dólares, con un más del 40% de pobreza, con más del 50% de los jóvenes en estado de pobreza, con más del 10% de desocupados puros, es decir, no solo no trabajadores en negro, sino desocupados, más del 10% es un número muy alto, con gobiernos que, como el actual, sufren fuertes asedios mediáticos y condiciones de desestabilización, que estamos justo actualmente en estos días viviendo con un lockout, y con una cierta decadencia generalizada de la calidad del periodismo, de la televisión, en un país que supo tener una calidad cultural importante y donde, por tanto, es realmente alarmante la decadencia del debate público en la cual estamos hoy insertos, porque bueno, lo que hay hoy no es ya un debate, es simplemente una especie de querella planteada a veces en los términos más vulgares y más brutales que pueda imaginarse, ¿no? Sin embargo, es cierto lo que también es muy habitual decir, que es que somos un gran país productor de alimentos, que producimos alimentos para muchísima más población que la que tenemos, que hoy, por ejemplo, y no solo hoy, los cereales que vendemos tienen un alto precio internacional, no solo los cereales, casi todas las commodities, como es la soja también, que tenemos litio en el noroeste, que es un material estratégico, ¿no? Somos de los tres países, justo porque está ahí en el límite con Chile, con Bolivia, los tres países que más reserva tenemos en el mundo, y el litio tiene que ver con esto que estamos haciendo, ¿no? Con la posibilidad de los celulares y las comunicaciones electrónicas. Vaca muerta, que por supuesto está toda la discusión y los problemas que plantea el fracking, pero también no todo lo que hay en Vaca muerta es fracking, y ciertamente es un lugar con una enorme potencialidad desde el punto de vista de petróleo no convencional, con economías regionales que en algunos casos son fuertes, no florecientes en los últimos años, pero sin duda que fuertes, con buenas universidades. Tenemos universidades con un buen nivel tanto de cobertura como de calidad desde el punto de vista cualitativo, con una gran creatividad científica que se ha visto frente a la necesidad de vacunas, por ejemplo, ahora en la pandemia. Bueno, hubo varias producciones, como fue la del tema del plasma de equinos, es decir, una muy buena creatividad científica. Tenemos una clase media que es sin duda la más densa, la más fuerte de toda América Latina. Tenemos un buen sistema escolar y un buen sistema de salud que sí, hoy está al borde del colapso y en algunos casos ya ha colapsado, pero bueno, las condiciones de pandemia son absolutamente excepcionales y en otros países el colapso fue muy anterior. Entonces digo, teniendo toda esta serie de cosas que son condiciones favorables, condiciones positivas, ¿por qué en cambio tenemos esos problemas que hemos dicho? ¿Por qué el país está tan mal desde el punto de vista de muchos índices, ¿no? ¿Por qué esa especie de fracaso que alguna vez dijo un político, estamos condenados al éxito, pero eso suena casi hoy como una especie de chiste irónico, ¿no? Cínico, porque realmente no pareciera que estemos instalados en el éxito permanente, sino más bien lo contrario, aunque es verdad que también podría hablarse de mito del eterno fracaso, como alguien dijo alguna vez, en el sentido de que
tampoco estamos condenados a nada, somos lo que históricamente seamos capaces de hacer con nosotros mismos, ¿no? Entonces yo no soy historiador ni nada que se le parezca, pero voy a hacer un raconto por algunos hitos históricos, por algunos hechos históricos, para plantear cómo lo que hoy somos, las imposibilidades que tenemos hoy para establecer mínimos acuerdos políticos y establecer mínima racionalidad estratégica en el país, se vienen dando desde los inicios, de los albores de nuestra patria, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya con el caso de Rivadavia, ¿no es cierto?, tuvimos la aparición de esta especie de país doble, ¿no? Donde por un lado estaba San Martín con las tropas habiendo hecho la guerra de emancipación, habiéndola organizado acá en Mendoza, luego, bueno, en Chile y en el Perú, y por otro lado, bueno, Rivadavia representaba fuerte ligazón con intereses ingleses, externos, y bueno, Rivadavia abandona el apoyo a San Martín, con lo cual lo obliga a volver después de Guayaquil hacia la Argentina y abandonar aquella lucha que había estado haciendo, sin dejar de lado las victorias que ya había tenido, pero teniendo no poder continuar. Y entonces, además de esto, Rivadavia toma la primer gran deuda nacional. Si hay una forma de condicionar a un país, es crearle deuda, así como a una persona. ¿No? Si alguien quiere dominar a otro, le crea una deuda y el otro, si no la puede pagar, queda completamente, digamos, imposibilitado, queda en situación de debilidad total, ¿no? Eso nos ha pasado como país ya ahora hace muy poco tiempo, pero viene pasando desde hace ya no poco, es decir, la gran toma de deuda primera fue la de la dictadura del año 76, ¿no? Que pasó de 16, más o menos 16.000 millones de dólares a 50.000 millones. O sea que el tema de la deuda viene desde los inicios de nuestro país. Después sucedió que se lo quita, finalmente se lo derrota a Rosas en la batalla de Caseros en el año 1852, y la coalición que lo derrota es por un lado los unitarios que estaban en el exilio, muchos, algunos en Uruguay, país que pareciera ser muy representativo de estos exilios de cierto sector político, y también Urquiza había participado, es decir que en tanto Rosas se decía federal y estaba contra los unitarios, pero a su vez era muy centralista, los caudillos federales también estuvieron en su contra. Entonces quedó una alianza completamente inestable allí, que es la que da lugar a la Constitución Nacional de 1853 entre los liberales unitarios, digamos, y los caudillos federales. Esto se resuelve finalmente en la batalla de Cepeda, ¿no es cierto?, en 1859, donde Urquiza derrota al mitrismo, pero esto se da vuelta después de la batalla de Pavón, ¿no? 1861, 2 años después de Cepeda, de una manera que ya muestra los problemas que tenía el país, porque por un lado queda la división, entonces, entre lo que fue, porque había estado separado después de Cepeda, la Confederación de la Ciudad de Buenos Aires, y la Confederación tenía su capital en Paraná. Yo he visto ahí en Paraná, es muy bonito, unos más lo habrán hecho también, el edificio donde estuvo la presidencia de la Confederación, ahí en el centro de la ciudad de Paraná. Lo cierto es que entonces vuelve a unirse, digamos esto, pero de una manera que siempre ha sido fallida, ¿no? Con un país que queda a espaldas de una gran capital, que no produce, pero sí es donde están todos los centros de lo comercial, lo bancario, la aduana principal del país, y por cierto, todos los espacios de consagración cultural, ¿no? Si alguien quiere en Argentina cantar, se tiene que, y tener éxito, tiene que ir a Buenos Aires. Si es actor y quiere tener éxito, ir a Buenos Aires. Si es intelectual y quiere tener resonancia, bueno, los que no nos hemos ido a Buenos Aires siempre vamos a ser y somos de algún modo de segunda dentro del plano nacional.
O sea que Buenos Aires, y quedó ya de una manera además extraña, porque fue un tanto fallida la actitud de Urquiza en esa batalla, porque Urquiza se retiró, es decir, tenía para ganar y perdió. No se entendió nunca esto de su parte. Después muchas veces le pidieron que volviera a ir desde el Palacio de San José a luchar y no lo hizo, de modo tal que la derrota de los federales y del interior fue bastante confusa y produjo, por tanto, mucha molestia, ¿no? Y mucha incomodidad. Lo cierto es que quedó así entonces el país con esta gran cabeza que es Buenos Aires. De allí en más se pasa al proceso de la llamada conquista del desierto, la liquidación de los indígenas, su aniquilamiento militar. Esto tipifica y produce las grandes propiedades de terrenos agrícolas de eso que hoy suele llamarse el campo, que no es el campo, son la sociedad rural, por ejemplo, es la organización de los propietarios del campo, no es el campo, ¿no? El campo es el territorio y, por cierto, en el campo también hay peones, hay trabajadores que no son los propietarios, ciertamente, ¿no? Entonces, digo, la liquidación de los indígenas, en esa época estuvo Lucio Mansilla, por ejemplo, el autor del libro Una excursión a los indios ranqueles, que era militar y que tuvo con los ranqueles una relación muy distinta a la que Roca estableció de pura liquidación o aniquilamiento, y hubo negociaciones, estaba allí Baigorrita, un personaje que era mezcla con blanco, estaba el que fue una especie de indio, sí, pero hijo adoptivo de Rosas, que es Mariano Rosas, que era indígena, que vivió con Rosas un tiempo y luego volvió como cacique a los ranqueles. Bueno, los ranqueles eran una opción distinta, bueno, esa fracasó, se impuso la liquidación a sangre y fuego, ¿no? Y esto se lo hizo a partir de las nociones que ya había escrito antes en el Facundo, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Civilización versus barbarie, o sea, la idea de que la urbe es la civilización, el interior es la barbarie, el gaucho es la barbarie, el indio es la barbarie, hoy se diría los hoy llamados negros, entre comillas, ¿no? Son la barbarie, los morenos, y se crea un sistema escolar eficiente, pero hecho bajo la égida de maestras traídas de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces el país tuvo un éxito momentáneo porque se creó una mano de obra laboriosa que venía de Europa y con cierta educación, ¿no? No era la inmigración que había soñado Sarmiento. Sarmiento admiraba a Estados Unidos, no Europa. ¿No? Él quería que viniera gente de otro norte. Y por cierto, los europeos que vinieron eran pobres, no eran los europeos hipercultos que había imaginado Sarmiento. Pero así todo, fueron una mano de obra con que tenía capacidad, que tenía cierta disciplina de trabajo. Lo cierto entonces es que la Argentina llega al momento del centenario, en 1910, con un gran fasto y con cierto éxito como país, ¿no? Un éxito de un país clasista, sin duda, un país bastante excluyente, pero que no se puede negar que tenía una condición estructural que era muy buena, ¿no? Por ejemplo, Monteiro Lobato, un escritor brasileño que escribía colecciones para niños, que algunos hemos leído, hablaba desde Brasil de cuando llegó a Buenos Aires, la admiración que le producía a Buenos Aires. Buenos Aires era una nueva París, algunos querían hacerla estrictamente como tal, y hasta se dice que por ahí hubo una organización semisecreta que quiso que Buenos Aires se anexara a París y dejara el resto del país afuera, ¿no? Lo cierto es que, claro, una capital estéticamente muy bella, y había entonces un modelo agroexportador que era excluyente, pero que sí funcionaba en la eficacia, digamos, en cuanto a producir ganancia muy, muy grande. Y ese modelo agroexportador es lo que ha tomado el sector hegemónico de la Argentina, el establishment, como su modelo. Está siempre el sueño de volver a eso. Y como cualquiera podría entender, el mundo ha cambiado desde entonces una enormidad, ¿no? La Argentina, primero de hoy, tiene incluidas a las clases populares
de diversas maneras y ciertamente cada vez peor en los últimos años, pero las clases populares, digamos, ahora hay que darles una inclusión que en aquella época no se les daba, y a su vez no había ni la revolución industrial, ni la industrialización interna, ni el avance tecnológico en algún sentido postindustrial, ni el mundo de la globalización financiera, todo eso que hay hoy y que hace absolutamente inviable repetir simplemente como un sector del establishment argentino quiere aquel modelo que uno lo ve en aquellos que, los propietarios agrarios que creen que ellos hacen el país, ¿no? Gracias a ellos vivimos todos, según esta versión un poco insólita que no advierte que digamos, el trabajo de los trabajadores es el que produce la posibilidad de capitalización, ¿no? Lo cierto es que en esa época se había creado la ley Cané, la ley de residencia un poquito antes, ¿no? A comienzos del siglo XX, que ya mostraba que habían pasado de atacar primero al gaucho y al indio, y después de atacar a los obreros y trabajadores en general, socialistas, anarquistas, etcétera, que habían venido con la inmigración y empezaron a ser vistos bastante mal, e incluso empezó a aparecer un paradojal criollismo de parte de las élites nacionales, que muchas de ellas hablaban en inglés, como algunas películas de María Luisa Bember han mostrado, pero que de pronto empezaron a sacarse fotos al lado de las vacas y tomando mate para poder mostrar su argentinismo frente a esta especie de invasión insoportable de migrantes que tenían ideas de izquierda, ¿no? Es importante marcar esto, ¿no? Que las formas actuales de ataques de algunos sectores a las migraciones bolivianas, paraguayas, etcétera, tiene como antecedente el ataque a la migración de los que fueron muchos de nuestros abuelos, porque una buena parte de los argentinos actuales somos nietos, hijos, bisnietos de la inmigración, ¿no? Esos abuelos fueron atacados tanto como se ataca a veces hoy por parte del establishment a los sectores que vienen de Bolivia, de Perú, etcétera, ¿no? Paraguay. Luego viene el sufragio universal y ahí empieza la crisis para ese sector, bloque hegemónico de la Argentina, las clases hegemónicas en la Argentina, ¿no? El sufragio universal, que no era tan universal, porque las mujeres no estaban incluidas, recién el peronismo luego las incluyó, pero allá por entonces la segunda década del siglo, el sufragio universal lleva a el triunfo de Irigoyen y con esto a las clases medias al poder político, ¿no? Junto además se da la reforma del año 18 en las universidades dejan de ser un lugar donde se forman solo élites ultraconservadoras, aparecen los sectores medios, estos pasan a ser parte entonces de la élite ilustrada, de los profesionales, digamos, que dirigen instituciones y dirigen gobiernos en el país, así que se produce una pérdida de poder de esos sectores que habían sido los dueños absolutos hasta la Revolución del Parque de 1890, donde empieza a aparecer los sectores medios como oposición, y finalmente estos sectores ya impuestos con Irigoyen no son tolerados por el sector dominante. Entonces hacia 1930 empieza la gran desgracia nacional, que son los golpes de Estado, ¿no? Empieza con una figura que era egregia en esa época como intelectual, que era Leopoldo Lugones, que plantea nada menos que esta frase: llegó la hora de la espada, ¿eh? Llegó la hora de la espada, esa es la frase de que era considerado el gran intelectual argentino. Luego le tuvo mucha envidia a un inicial Borges que empezaba a quitarle el lugar. Lo cierto es que entonces entra el general Uriburu y queda claro que el sector entonces dominante de la Argentina no tolera la democracia. Entonces, un tema decisivo de la Argentina. El sector hegemónico no tolera la democracia, no la acepta, y entonces interrumpe cuando no puede ganar democráticamente, trata de ganarse a un sector civil para que lo acompañe, pero lo hace
a través de golpes de Estado. En esa misma época se suicida Lisandro de la Torre, bueno, precisamente por la impotencia en su lucha contra los negociados que se dan en esa época de Uriburu y Justo, que es la época llamada por muchos la década infame, ¿no? Luego, ante la falta de legitimidad del poder político, aparece un nuevo golpe de Estado en el año 43 y ahí es cuando ponen como secretario de Previsión, ¿no es cierto?, a Juan Perón, y rápidamente muestra una gran capacidad de convocatoria de los sectores populares. Entonces, cuando quieren controlarlo ya no pueden, cuando lo ponen preso ya se da el 17 de octubre y lo sacan a Perón de la cárcel, y el peronismo tiene una gran capacidad para aprovechar la ocasión histórica, así como la gran burguesía, oligarquía, terrateniente, lo había tenido, había sabido ubicarse en lo necesario al comienzo del siglo XX, el peronismo a mitad del siglo XX advierte que la situación de la guerra permite la sustitución de importaciones y entonces la industrialización nacional con inclusión de los sectores obreros que estaban surgiendo. Y entonces hubo una gran audacia peronista para captar el momento histórico y la Argentina vuelve a ser en ese momento momentáneamente exitosa, ¿no? Pero claro, el peronismo estaba lejos de ciertas tradiciones liberales y pluralistas que las derechas sostenían, y entró en contradicción. Esto fue quizá lo más problemático, luego con la Iglesia Católica, y bueno, finalmente se da el golpe con cierto apoyo civil, pero ciertamente un golpe militar en 1955, y ahí comienza ya una época muy desgraciada de la Argentina, ¿no? Empieza la persecución al peronismo, que llegó a límites muy absurdos, no se podía pronunciar la palabra Perón, y la proscripción electoral del peronismo, ¿no? Entonces, los gobiernos militares y, en fin, las Fuerzas Armadas toman como su responsabilidad, según ellos, el impedir que el peronismo pudiera volver al gobierno, es decir, impedir la democracia en los hechos, y también combatir a un peronismo, a un comunismo que estaba más en su cabeza que en otro lado, porque el comunismo en la Argentina nunca había sido fuerte, y mucho menos después de la emergencia del peronismo, ¿no? El peronismo era el que tenía el gran apoyo de la clase obrera, que los comunistas hubieran querido tener, de modo que no había ningún comunismo importante para perseguir, pero como la Junta Interamericana de Defensa formaban a los militares argentinos y les enseñaban a ser anticomunistas, estos eran furiosamente anticomunistas, tanto que se pelearon entre azules y colorados en la época de Frondizi, porque los azules eran antidemocráticos, pero los colorados eran más antidemocráticos, hasta tal punto que los azules tenían como su jefe, uno de sus jefes, Onganía, que después fue el que dio un golpe al estilo Franco. Ese era el sector más democrático, esto pongámoslo entre comillas, como para que piensen lo que era el otro sector más ligado a la Marina, Toranzo Montero, etcétera, que era, bueno, ultraderecha. Lo cierto es que permitieron entonces, con proscripción del peronismo, gobiernos civiles que ellos creían que podían controlar. Primero el de Frondizi, que practica un desarrollismo represivo para con el peronismo, pero inteligente en algunos aspectos, era un estadista informado, y lo llenan de planteos los militares. Los planteos eran que ponían los tanques en Plaza de Mayo y le decían qué es lo que tenía que hacer, y si no lo hacía, le decían que lo iban a sacar. Bueno, con lo cual Frondizi vivió, digamos, muy incómodo hasta que cayó, y luego Ilia, que hizo un gobierno con algunos rasgos incluso progresistas, como fue precisamente el cierre de los contratos petroleros que había hecho Frondizi, pero lo cierto es que el sector dominante era tan retrógrado que no toleraba ni siquiera a los gobiernos civiles que surgían bajo proscripción, es decir, tenían prohibido el peronismo, por eso podían ganar estos otros candidatos, y después cuando ganaban estos candidatos tampoco los admitían
porque eran peligrosos para ellos, no eran suficientemente represivos. Por eso es que en 1966 dice que se va a quedar 20 años, y la idea es acabar entonces con peronismo y comunismo, esto muy entre comillas. Pasó exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, surgen las guerrillas en esa época y surge toda una serie de insurrecciones urbanas enormes en la Argentina que hicieron época, el Cordobazo, el segundo Cordobazo que se llamó Viborazo, el Rosariazo, el Mendozazo, el Santiago, bueno, el Santiagazo no, pero el Tucumanazo sí. Bueno, hubo el Rocazo, en fin, ¿no? Una cantidad enorme de insurrecciones urbanas, el surgimiento de una izquierda, sobre todo juvenil, con una radicalizada después de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Y sin haber democracia, bueno, se fue creando como una olla a presión, donde iba cada vez más radicalizándose la juventud, ¿no? Es el momento del gran sueño de la Revolución Socialista, que Perón alentó un tiempo, pero desalentó claramente y en buena medida atacó ya luego en su retorno. Lo cierto es que se produjo allí toda una contradicción entre sectores del peronismo y bueno, llega la dictadura de 1976, una dictadura criminal, asesina, que estaba basada en la doctrina de seguridad nacional, pero que a diferencia, por ejemplo, de la de Brasil, que también fue criminal, pero tuvo que matar mucho menos porque, digamos, no tenía enfrente una organización parecida a la que había en Argentina, pero la dictadura brasileña tuvo un proyecto de país y produjo la gran industrialización de Brasil, eso que algunos llamaron milagro brasileño. O sea que fue fueron unas Fuerzas Armadas que tenían un proyecto estratégico de país. En cambio, la dictadura argentina, fuera de la matanza, prácticamente no tenía, y de la liquidación del Estado lo más posible, con un modelo neoliberal, no tenía ideas. De modo tal que fue un gobierno fracasado, y es importante ver esto de cómo empieza a mostrar cada vez más incapacidad para sostenerse. Es decir, de 17 años, 14 años hubo gobiernos militares, desde, digamos, Onganía hasta, ¿no es cierto?, Viñones. Y todos sus gobiernos terminan en una enorme deuda externa y en una condición de conflictividad social alta, sin ningún proyecto claro de qué hacer, que un hombre que se llamaba Martínez de Oz haya sido el ministro de Economía, bueno, muestra muy bien que no tenían idea, porque la idea era, como hoy la están haciendo algunos sectores en la Argentina, la de volver a la Argentina agroexportadora del año 1900, como si el mundo estuviera congelado, ¿no? Lo cierto es que entonces con Alfonsín se recupera la idea de democracia, aunque los carapintadas se los recupera con fuerza. Fue el gran núcleo que Alfonsín supo manejar y trabajar bien, aunque económicamente no pudo sostener un buen proyecto, y los carapintadas lo tuvieron contra las cuerdas bastante. De las pocas cosas que podemos agradecer a Menem es que acabó con los carapintadas, ¿no? Luego, y metió presos a Ineldín, digamos, y se terminaron las insurrecciones de este sector, ¿no? En todo caso, cambió la política de Estados Unidos, dejó de haber doctrina de militarización y de represión sistemática, pasó a existir lo que se llamó Trilateral Commission, la comisión trilateral que tenía a Carter como uno de sus principales representantes y que se planteaba retomar la iniciativa estratégica de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Unos Estados Unidos que se habían desprestigiado por apoyar dictaduras, entonces pasaron a hablar de derechos humanos y a proteger democracias. Democracias tuteladas, pero democracias al fin. En eso hubo un gran cambio en la estrategia estadounidense que colaboró a lo que se hacía en la Argentina para evitar que hubiera nuevos golpes de Estado y así se estabilizaron los gobiernos, ¿no? Lo cierto es que entonces empieza la globalización en 1990, los estados nacionales pierden fuerza, el gran capital internacional se financiariza y comienza la gran movilidad de productos y de capitales por todo el mundo. Se cambian entonces las reglas anteriores, el Estado-Nación tiene menos fuerza y Menem se sube a esto de una manera absolutamente acrítica y total
con lo cual se produce un enorme aumento de la pobreza y un enorme aumento también, un fuerte aumento de la deuda, que pasó de 70.000 a 120.000 millones de dólares. Es una época confusa para los sectores populares argentinos porque se gobernaba en nombre del peronismo, un peronismo raro porque tenía a los Alzogaray dentro del gobierno y hacía homenaje a Isaac Rojas, pero ciertamente esto hacía muy confuso todo y por bastante tiempo llevó a un alto grado de legitimación de ese gobierno, ¿no? Algunos hoy lo recuerdan diciendo, bueno, Macri era mucho peor que Menem. No recuerdan del todo bien, porque Menem produjo una devastación también del país y la produjo con mucho, sin necesidad de persecución, como la ha habido lo hubo con el Lawfare en los 4 años de Macri, porque Menem tenía suficiente consenso por ser peronista, ¿no? De modo que no necesitaba ser represivo. O sea que no es que estaba peor, estaba mejor él en cuanto a fuerza política que el macrismo, con lo cual realmente pudo ejercer un gobierno con una mayoría absoluta donde hizo casi lo que le pareció, con solo la resistencia que fue surgiendo de a poco, los grupos piqueteros que surgen entonces, ¿no? Y luego viene el 2001, ¿no es cierto?, de la Rúa, lo único que hace es aumentar la deuda y desgobernar el país en una continuidad con el menemismo, hace un menemismo más elegante y más aburrido realmente. Él decía que no era aburrido, pero vaya si lo era. Y deja 37 muertos en una sola tarde de la Rúa, que es algo que se suele olvidar, con esta cara desabrido, parecía que era un buen hombre, digamos, entre comillas, pero sí, claro, la represión fue salvaje y nunca pagó nadie por ella, no hay presos por eso. Lo cierto es que después del 2001 y que se vayan todos, se deslegitima fuertemente el poder político de una manera impresionante. La Argentina tenía una crisis orgánica, a la vez política y económica. Y allí, bueno, Duhalde tuvo, hay que decir, un rol de cierta dignidad para más o menos ser piloto de tormentas, y luego Néstor Kirchner, que surge de ahí, desde la nada, del sur, y que logra relegitimar el poder político a través del modelo de defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto?, restitución del rol del Estado, de renegociación de la deuda, con la cual ahorró 60.000 millones de dólares a la Argentina. Repito esto porque no es poco y se dice poco. 60.000 millones de dólares ahorró la negociación que hizo Kirchner con Labaña como su ministro en aquel momento. Durante el gobierno de Kirchner habíamos llegado a estar tan mal que el sector conservador, el establishment, no lo atacó, porque necesitaba esa relegitimación del poder político que el kirchnerismo produjo, que Kirchner produjo. Pero ya luego el gobierno de Cristina Fernández se inicia prácticamente con la 125, se produce un gran enfrentamiento, y bueno, digamos, la condición hacia toda la última parte del gobierno de Cristina Kirchner fue de tener una oposición del establishment encarnizada muy fuerte. Luego, por primera vez llegan por elecciones al gobierno, por primera vez acceden democráticamente las derechas desde ya la época, digamos, de Sáenz Peña. Es la única vez que han ganado democráticamente a través de lo que fue Cambiemos, y hacen un muy mal gobierno. Esto es sorprendente, pensar que se tuvieron que ir en primera vuelta habiendo perdido las PASO por 15 puntos, pero luego en primera vuelta por 8 puntos, que es una considerable distancia para hacer primera vuelta, cuando tenían a su favor los jueces estratégicos y principales del país, los grandes medios de comunicación, todos, digamos, ¿no? El Fondo Monetario que les dio 100.000 millones de dólares, la Embajada de Estados Unidos haciendo toda clase de maniobras y apoyos. Es decir, tenía a favor todas las condiciones estructurales. Sin embargo, con eso perdió igual. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo gobernarían estos sectores que subieron las tarifas en algunos de los rubros 3.000%, cuando le entraban 100.000 millones de dólares?
Esos hay que pagarlos ahora con intereses. Saliendo, suponiendo que ellos gobernaran, si en vez de entrar 100.000 millones de dólares salieran 120.000 millones de dólares, que es eso con algunos intereses. Imagínense si las tarifas iban a estar, en vez de 3.000%, tenemos que pensar en, no sé, 30.000%, voy a saber qué. O sea, es impensable, habría que entregar algunos bienes del país, no sé con qué se pagaría. Entonces, cierro con todo este raconto histórico para que se advierta la condición en que estamos, la de tener un establishment que es antidemocrático, es decir, que no deja gobernar a otros que ellos. Bajó a Irigoyen por un golpe, bajó a Perón por un golpe y ataca de todos los modos que puede a, por ejemplo, un gobierno como el actual, que es un gobierno mucho menos definido y fuerte que lo que era el gobierno kirchnerista, ¿no? O sea que tenemos por un lado un sector hegemónico, lo vamos a decir así, que ha dejado de tener un proyecto de país. Es decir, que sí tenía un proyecto y lo imponía de una manera un tanto autoritaria, podía imponerlo a comienzos del siglo XX, que perdió la dirección estratégica permanente del Estado, pero que sigue teniendo los grandes resortes del poder no político, digamos, del poder económico, del poder geoestratégico con las grandes potencias, del poder mediático, y desde ahí combate a cualquier otro que gobierne. Pero cuando tienen que gobernar ellos, han renunciado a tener un proyecto de país. Y esto hace que, a diferencia de lo que hizo Brasil, no ahora con Bolsonaro, que es un gobierno pésimo, pero sí, por ejemplo, aquel de la dictadura, que insisto, no era una dictadura blanda y que era enormemente autoritaria, pero que sí tenía un proyecto nacional. Cuando digo nacional, no digo de intereses nacionales, un proyecto para el país, quiero decir. Bueno, Argentina, la derecha argentina no lo tiene hace mucho tiempo. Su proyecto es impedir que estén otros en el gobierno para tener no solo todos los demás aspectos del poder, sino también el gobierno. Ahora, cuando llega el gobierno, como acabamos de ver, no tiene ninguna idea de qué hacer y hoy en día advertimos, tanto que oposición, que funciona con eslogan, funciona dirigido desde los periodistas, funciona con chicanas y ataques, viene una serie de cosas que implican una baja de la calidad democrática sorprendente, porque uno esperaría que hubiera debate, uno esperaría que tuvieran un proyecto distinto de este, pero que está en curso con el actual gobierno, pero que tuviera alguna viabilidad y tuviera alguna direccionalidad. Pero si uno pregunta qué proyecto tiene hoy el establishment argentino, y la verdad es que, salvo la idea difusa de volver al campo, no hay ninguno, lo cual es absurdo por completo, ¿no? Porque dejan afuera a todo el sector industrial, a todo el sector tecnológico, al sector financiero. Es decir, es realmente una especie de sueño arcaico que no tiene pies ni cabeza, pero que no deja gobernar a otros ni gobiernan ellos. Es decir, han dejado de ser, como dijo un gran teórico alguna vez, son clase dominante, pero no dirigente. Cuando digo dominante no me refiero a que estén gobernando, pueden no gobernar, pero igual son el sector dominante desde el punto de vista de los poderes fácticos enormes que disponen, ¿no? Pero no son dirigentes y necesitamos proyectos de país. El otro proyecto que se da desde lo popular es un proyecto que ha logrado impedir la victoria permanente de las derechas en la Argentina, del establishment, pero no ha logrado imponerse de una manera relativamente permanente y a largo plazo, lo cual lleva a lo que Portantiero, aquel gran teórico social, llamó empate estratégico, como el gran problema de la Argentina. Algo así como que la Argentina no se da ni el proyecto del establishment porque, decimos, como no gobierna, está dedicado nada más que a hostigar a otros gobiernos, ¿sí? O a dar golpes de Estado. Entonces tenemos un sector conservador que no tiene la posibilidad de un proyecto estratégico, pero los sectores populares no tienen la fuerza suficiente como para poder imponerse claramente a esta
hegemonía e imponer otra, con lo cual quedamos en un lugar donde estamos, entre comillas, ni una cosa ni la otra, ni siquiera se impone un proyecto conservador viable. No, tenemos la dificultad para poder, tenemos momentos donde ha habido logros, como fueron sin duda los años de gobiernos democráticos, sobre todo después de 2003, pero ciertamente también allí ha habido ciertos errores, que ha sido no advertir el peso que tienen los poderes fácticos de parte del establishment, que son, bueno, tener, ¿no es cierto?, los grandes dueños de lo agropecuario, las grandes instituciones de los industriales, como decíamos, el peso geoestratégico del apoyo estadounidense, los grandes medios, muchísimos de los jueces, que entre medios y jueces produjeron el lawfare. Al no advertirse esto, por ejemplo, la ruptura entre el gobierno de Cristina Kirchner y la CGT fue fatal, fue un error estratégico. Es cierto que Moyano no es un líder simple para poder negociar con él y demás, pero lo cierto es que esa ruptura fue una ruptura muy de lamentar, muy, que debilitó enormemente al campo popular, como también lo había sido previamente el haber perdido la relación transversal con el radicalismo que había intentado Néstor Kirchner, y perder la relación, que esto le pasó al mismo Néstor Kirchner, con el socialismo, que es mucho menor, claro, en su representación que el radicalismo, pero de cualquier modo es un partido que ha gobernado una provincia estratégica como Santa Fe durante por lo menos 15 años, un tiempo muy largo. Y bueno, no, por ejemplo, esos sectores que normalmente debían ser parte de la constitución del pueblo popular no lo han sido, ¿no? Con lo cual ha podido el sector, ¿no es cierto?, conservador tener finalmente de su lado a sectores que desde el punto de vista ideológico no tienen afinidad con él, ¿no? Y entonces, ¿qué concluyo yo ya para ir ahora sí ya terminando mi charla y para dar lugar a la conversación que quieran tener quienes nos acompañan amablemente hoy? Una de las opciones, no son excluyentes las dos cosas que quiero decir. Obviamente habrá mucho más para pensar, estos son apenas ensayar alguna opción, es tratar de obligar a un gran pacto democrático en la Argentina. Es decir, ver si es posible, con el apoyo de estos sectores democráticos, desde el campo popular, con sectores democráticos que no están hoy necesariamente aliados al campo popular, para establecer un pacto de formas democráticas que impida, por ejemplo, la persecución que se vivió con el lawfare contra muchísimos líderes populares de manera, por razones políticas, usando, ¿no es cierto?, las preventivas como si fueran, bueno, como quien reparte caramelos, digamos, como algo de lo más natural del mundo. Quiero separar algunos casos, ¿no? Obviamente el caso de José López y aparentemente también el caso de Ricardo Jaime, por ejemplo, son casos de efectiva corrupción. Y cuando la hay, corresponde que sea perseguida, como espero que también los casos de corrupción que se estén descubriendo, como el de Pepín Rodríguez ahora, el caso de, en su caso es una corrupción por haber sido persecutor, ¿no? Bueno, sean castigados como corresponde. Así que no es que todos los que fueron perseguidos injustamente, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría fueron casos de persecución política lisa y llana. Y el hecho de que se utilicen carpetazos, servicios de inteligencia al servicio de perseguir a políticos adversarios o a políticos del propio partido, como aparentemente también hizo el macrismo cuando a alguien se iba a presentar. Algunos creen que así fue que Vidal se quedó callada en algún momento, ¿no? Porque parece que había algún carpetazo posible, porque ustedes se recordarán que era la candidata del establishment en algún momento, era Vidal, no Macri, y de pronto, por un milagro extraño, Vidal abdicó, digamos, de su posible candidatura, ¿no? Lo cierto es que entonces, bueno, esto de los carpetazos, usar todos los datos de la AFIP para perseguir gente en base a
publicar en los diarios cuáles eran sus propiedades, bueno, todas estas anormalidades. Y antes de esto, lo que eran los golpes de Estado, claro. Bueno, tiene que haber un pacto democrático que establezca condiciones donde las oposiciones sean oposiciones, tengan todo el derecho a sostener su diferencia, todo el derecho a sostenerla de manera enérgica y de manera clara, pero no de manera ajena a lo democrático, ¿no? Como vivimos en estos días, por ejemplo, que se haga escraches brutales, ¿no es cierto?, contra quienes pueden modificar la condición de ley para elegir el procurador de la nación, ¿no? Ni hablar de lo que fue la historia esta, de lo que hubo con Gil Jarboe y demás. Lo cierto es que entonces se necesita un pacto que permita, cuando alguien gobierna, que gobierne razonablemente y no que esté todo el tiempo solamente en discusión con sus adversarios. Lo otro, y hace ya al sector, vamos a llamarlo así, popular, democrático, porque el sector elitista puede gobernar con el peso que le dan los poderes fácticos. El caso de Macri es un gobierno que tenía poca mayoría parlamentaria y sin embargo pudo gobernar con mucho poder porque, bueno, tenía el apoyo de todos estos sectores, hasta el Fondo Monetario, digamos, además de todo esto que ya hemos dicho. Entonces, pero para los sectores populares está claro que no alcanza con ganar la elección, que se necesitan mayorías que hay que ampliar, que prácticamente sin el 60% de apoyo es muy difícil gobernar. Por supuesto que uno dice, pero ¿cómo se consigue el 60%? Ahí tiene que ser con aliados, pero es evidente que frente a un sector que tiene poderes extra políticos para poder influir en la sociedad, solo un poder político muy fuerte, y el poder político fuerte no es el poder autoritario, es el poder democrático, es el poder. Entonces, que si se constituye un poder que logre efectivamente, pretenda y logre efectivamente gobernar el país y establecer un proyecto donde pueda decidir, por ejemplo, sobre cuestiones como las que están en juego estos días de las exportaciones, bueno, para eso se requiere una mayoría muy contundente, porque de lo contrario se puede fracasar y vuelvo atrás en esto de que fue, por ejemplo, la ruptura entre el gobierno de Cristina Fernández con la CGT, que es una ruptura realmente muy torpe políticamente, ¿no? Así que bueno, de no haber nada de esto, el país se vuelve muy inviable, porque vamos a permanecer en el empate estratégico, es decir, vamos a permanecer con unos sectores dominantes que al no ser dirigentes gobiernan pocas veces y cuando gobiernan, gobiernan de una manera donde lo único que habían puesto como importante era llegar al gobierno, pero no tener un proyecto. Y los sectores populares, cuando están en el gobierno, tienen muy pocas herramientas para poder doblegar la voluntad política de los poderes fácticos. En esa condición, la Argentina es un país que no va ni para un lado ni para el otro, y llevamos muchos años así. Esto explica por qué países como México, como Brasil, que desde el punto de vista industrial, en una época eran mucho más atrasados que nosotros, son hoy países mucho más avanzados que nosotros. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la modernización, a veces incluso de la formación de los cuadros universitarios, de los profesionales y los técnicos. De modo que, bueno, hay que de algún modo ir pensando en destrabar esto. Puede haber muchas ideas mejores que estas que lanzo, que son algunas, frente a esta especie de situación que no le sirve a nadie, porque tampoco es que los sectores hegemónicos de la Argentina puedan estar felices con esto. Y supongo que a nadie se le ocurra que pueden volver a gobernar por vía de mano militar, y con lo cual esos sectores también tendrían que darse algunos criterios para establecer un pacto en el cual cuando ellos gobiernan puedan gobernar razonablemente, y cuando gobiernan otros, que estos gobiernen razonablemente, digamos, ¿no? Y sin los niveles de belicosidad inaudita que vivimos hoy, donde, por ejemplo, es el único país que yo sepa, no donde se haya quemado barbijos, donde se haya salido a pelear contra la cuarentena. Esto ha pasado en todas partes, en Alemania muchísimo, en Francia, en las derechas, en todos estos lugares, derechas inorgánicas, muchas juveniles han salido
hacer esta especie de reivindicación autodenominada libertaria, pero sí es el único país donde la jefa de la oposición, del partido de oposición mayoritario, ha ido a convocar y asistir a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Eso indica una belicosidad completamente ajena a las formas habituales de manejo de los sistemas políticos democráticos y que muestra que estamos en una situación de anormalidad que un sector importante del periodismo apaña permanentemente, acompaña y fomenta de maneras que realmente llaman la atención, ¿no? La decadencia de buena parte del periodismo argentino, no de todo, por supuesto, hay gentes dignísimas y capaces ahí, pero la decadencia del periodismo televisivo alcanza niveles realmente patéticos. Así que bueno, acá terminaría yo esta charla entonces y bueno, dejo a quien tuviera ganas para charlar y compartir. Muchas gracias. Muchas gracias Roberto. ¿Quiénes tienen ganas de hacerle una consulta al doctor Folari? Pueden abrir su micrófono y pueden hacerlo tranquilamente, porque la idea era que la escriban, pero creo que es mucho más práctico y hasta más jugoso que alguien se pueda expresar tal cual tenga ganas y Roberto pueda responder. Abran micrófono alguno y pregunte. Hola, ¿nadie tiene dudas? ¿Nadie quiere saber algo más? ¿Nadie tiene ganas de hacer alguna pregunta? Debe ser que está todo claro. Eso es lo que iba a decir No, yo. ahí Mariana Quintana quiere A ver, hacer una Mariana, pregunta. Rodolfo, a ver, Rodolfo Bergne, ¿no Sí, quiere bueno, preguntar? Mariana primero, no hay problema. Mariana primero. Vamos, Mariana. Mariana, tenés deshabilitado el micrófono. A ver si te lo puedo habilitar desde acá. Vaya usted, Rodolfo. Bueno, bueno, en primer lugar, quiero saludar a Roberto Folari, que lo he conocido desde las décadas que yo era estudiante en filosofía, y bueno, realmente aprendí también, yo les comentaba a mis colegas, que aprendí filosofía no solo en mi facultad, sino también en otras unidades académicas que también se desarrolla filosofía, y es muy interesante el camino también que ha abierto a muchos que se dedican al pensamiento. Y quería hacerle una pregunta, una reflexión, porque eh, ¿qué pasará ahora con estas nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas que, diríamos así, deberían estar formando también políticamente? O sea, los recién llegados, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones, los que ahora son jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo les va a llegar las tradiciones anteriores y si van a tener impacto o no? Y, ¿Y qué les va a llegar a ellos como información y como formación política? Porque la verdad que no sé, en este momento hace mucho, me he jubilado, hace mucho que no estoy enseñando en la secundaria, me estoy dedicando a otra cosa, entonces no sé qué es lo que está pasando con la formación cívica y ciudadana en la secundaria, pero no puedo decir nada. Pero si realmente se están formando e informando políticamente las nuevas generaciones, ya que ahora hay o sea, eh, hay mucho impacto en la formación de la opinión pública y también la formación de las ideologías, ¿no es cierto?, personales y sociales, con estos medios que son prácticamente, que probablemente no tienen
o sea, que forman parte también de un proyecto bastante definido, que son los dueños de la comunicación, y también de las nuevas tecnologías, porque muchas veces estas nuevas generaciones a lo mejor no ven programas políticos o no leen, sino simplemente les llega la información inclusive de lo que es público y lo que es político a través de Instagram, no sé, TikTok, qué sé yo, Facebook, bueno, los que son más viejos, no sé si me entiende, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con estas nuevas generaciones que están llegando ahora, diríamos así, que van a empezar a votar con respecto a lo que a lo que será el futuro, diríamos así, político de nuestro país? Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bien, obviamente uno no puede tener una respuesta unívoca a eso, pero sí algunas cuestiones, ¿no? Eh, Uno es que los medios influyen menos de lo que uno creería. Ahí es interesante mostrarlo, ¿no? Porque de pronto yo veo que muchos de todos nosotros que vemos televisión y que leemos diarios y demás, realmente nos alarma lo que vemos allí, las tremendas, digamos, ofensivas conservadoras que no son como en otra época un cúmulo de ideas sistemáticas, sino es un ataque que es una chismografía, ¿no? Es una especie de maledicencia de baja estofa, ¿no? Una cosa donde ya no hay ni siquiera algún tipo ordenado de pensamiento detrás, sino, bueno, te atacamos porque, qué sé yo, no, la vacuna es un veneno, pero mañana decimos que por qué no hay más vacunas, pero cómo no es que eran veneno, no importa, también atacamos por eso, es decir, se ha perdido todo orden en ese nivel, pero eso no da el efecto que quisieran esos sectores. La gente, por supuesto que puede caerle bien a algunos lo que escuchan en la televisión, pero a la hora de las grandes decisiones no se dejan llevar por eso. La mayoría de la población se ha vacunado y quiere vacunarse, la que todavía no se vacuna, ¿no? Quiero decir, la mayoría de la que podía vacunarse se ha vacunado. Tenemos todavía la mayoría vacunada. Eh, o sea que las propagandas en esto y demás han tenido algún efecto, sí. Ha habido gente que finalmente no se vacunó, que por un tiempo pensó que no se iba a vacunar y después sí, pero a la hora de la hora la gente sabe dónde está su interés. Y por ejemplo, y si tienen problemas con la canasta familiar, si hay una gran inflación, no se olvidan que también con el gobierno anterior la hubo, y en una condición que era mucho más fácil para gobernar sin pandemia. Entonces, creo que es importante algo que el mismo Durán Barba, una persona perversa pero muy inteligente, lo ha dicho, ¿no? Y yo creo que eso hay que aprender de ellos, hay que leerlo, Durán Barba. Hay que tener estómago, pero hay que leerlo. Y, y él dice ahí que la mayoría de la gente de política no entiende nada. Y por eso es que él aconseja mentir. Mienta tranquilo si la gente no entiende. Diga hoy una cosa y mañana la otra si la gente no está siguiendo lo que pasa todos los días. La mayoría de la población es así, efectivamente. Pero esto significa también que solo con publicidad no se gobierna. Fíjese cómo le fue a Macri, ¿no? Con todos los medios a su favor perdió muy mal. Y perdió mal porque a la hora de comer no me sirven los discursos, ¿no? Así que yo creo que el poder mediático sin duda que existe, sin duda que hay que trabajar para modificar eso en un pacto democrático, tiene que haber una modificación del rol de los medios, es un tema para tratar por sí solo, pero digamos, los medios son un servicio social, como los micros que andan por una ciudad, no son algo con el cual el dueño del medio puede hacer lo que le dé la gana, ¿no es cierto? Puede mentir, agredir y demás y no hay ningún problema, ¿no? Es decir, ahora efectivamente eso se hace, pero no debiera ser, ¿no? Quiero decir con esto, entonces, son más bien las redes donde están los jóvenes hoy. Y las redes sí son problemáticas también, pues es un lugar donde te cancelo porque quiero, pongo una meme, te pongo algunos insultos, es decir, no se argumenta y a veces simplemente y menos aún se refiere a hechos. Así que es cierto que la formación de los jóvenes está en un lugar difícil este, para nosotros de valorar, incluso está apareciendo este fenómeno, que hay un libro de Stefanoni que habla que dice si las rebeldías son de derecha, porque hay una nueva derecha que hay que estudiarla.
que es la de los llamados libertarios, que no honran el nombre de libertario, que es el nombre que tenían los anarquistas. Yo los llamo liberautoritarios. Los liberautoritarios son una derecha con un nuevo repertorio, que, por ejemplo, dice que la pandemia es culpa de Soros y de Bill Gates. Y entonces yo he visto compañeros y de buena formación algunos, universitarios, hasta unos con posgrado, que me han mandado videos hechos por estos grupos de derecha creyendo que son progresistas, confundiéndose, porque esta gente le echa la culpa a las élites. Y bueno, nosotros le hemos echado históricamente la culpa a las élites, claro, no en el mismo sentido que ellos, pero resulta que logran aparecer entonces como los que van contra el Estado, ahora van contra el autoritarismo, de que les ordenen qué hacer, ellos quieren salir a la calle y tomar su cerveza en paz, y entonces se necesita recuperar, por ejemplo, la idea de libertad como una idea de los sectores populares. Nosotros luchamos por la libertad, porque los que estuvimos contra la dictadura fuimos nosotros. En cambio, esos sectores, esto era a favor de la dictadura, ¿no? Era a favor de Bolsonaro, a favor de Trump, es decir, a favor de los gobiernos más autoritarios y menos democráticos, ¿no? Quiero decir entonces, los jóvenes, está la tentación de que algunos viren hacia la derecha por ese lado, así que es importante tener con qué responder a esto. También la formación de cuadros es algo que ya no se usa, pero que habría que volver a ella, por parte de los movimientos populares, los partidos democráticos, etcétera. Formar cuadros sistemáticamente es algo necesario. Y por último digo, los movimientos sociales hoy son una gran expresión de la movilidad juvenil, feminismo, ecologismo, indigenismo, lucha por derechos migratorios, etcétera, que está muy bien eso, pero que hay que combinar siempre los movimientos sociales con los políticos, porque está la tentación de algunos movimientos sociales de convertirse en una totalización política, algo así como basta en la lucha por el ambiente para cambiar el mundo, y resulta claro que en la lucha por el ambiente tenemos sectores conservadores que se suman a eso, incluso a veces en el feminismo también, es decir que no es íncito, digamos, los movimientos sociales el tener una estrategia para la conducción del Estado. Y desde ese punto de vista, frente a las nuevas generaciones, que un poco al estilo de lo que pasó en Chile, pelean socialmente, pero no tienen representación política propia, ahora vamos a ver qué pasa con los independientes a la hora de la redacción de la Constitución. ¿Se pueden unir los independientes entre sí o son independientes de cada uno respecto del otro de los mismos independientes? Un independiente es independiente de al lado. Entonces, me parece que sigue siendo importante reivindicar la política en el sentido más tradicional, la política como espacio de lucha por el poder del Estado, porque también en un sentido más amplio todo es político, y sin duda que es así, pero en el sentido de dar, diríamos, un cauce a las demandas por vía del aparato estatal, solo se consigue por vías partidarias, por vías, digamos, electorales, y si nosotros tenemos movimiento social pero no tenemos eso, tenemos una limitación. Ahora, los movimientos sociales como tales están logrando enormes avances y son la potencialidad y el motor más importante que hay en este momento desde el punto de vista del interés social, la movilización social y la motivación juvenil, ¿no? Iba a decirle a Mariana que si ella está todavía puede también por escrito presentar. Sí, está ahí, no, ahí está Mariana, ahí habilitó. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón por la ignorancia tecnológica. Bueno, primero agradecerle y saludarlo, profesor. He sido alumna suya en la carrera de Trabajo Social, así que... Qué bien. Bueno, y por ahí, a partir de esto que usted comentaba, ¿no? Me surge la duda o la inquietud, al menos desde la profesión, he observado la fuerte identificación que se ha visto en algunos momentos de los sectores más populares respecto de estas, de la derecha, de la dirigencia por ahí más macrista, ¿no? Y ha sido algo que me ha impactado realmente. No sé si es clara la pregunta, si se entiende. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que, a ver, había en el marxismo y un poco en la formación que tuvimos toda una generación, digamos, de las izquierdas,
la idea de que era natural que los sectores populares tuvieran posiciones progresistas y, digamos, en favor de lo popular. Era algo así como son los depositarios naturales de las ideologías alternativas, de las ideologías que cuestionan el reinado del capital, o que por lo menos le ponen límites. Pero no hay nada de natural en eso. En la base del fascismo italiano y del nazismo alemán fueron en gran medida la clase obrera. Y no fue, fue con discursos que supieron ganarse ese apoyo. Es decir, el nazismo tuvo un largo, digamos, en fin, lo que nos ha quedado de ellos es la versión criminal de lo que efectivamente fueron, como asesinos, ¿no es cierto?, y persecutores de comunistas, de judíos y de muchos otros que no les gustasen. Pero lo que quiero decir es que, sin embargo, cuando se formaron como movimiento, no llegaron a ganar las elecciones alemanas por casualidad, sino que tuvieron la habilidad de tener revistas propias, presentarse como movimientos que estaban en favor de una Alemania exitosa, pero a la vez con derechos para los sectores de abajo. Entonces, de ahí uno puede advertir algo que hoy estamos aprendiendo, que es que no hay nada de natural en que los sectores populares tengan posiciones progresistas. Eso hay que producirlo, hay que trabajarlo, hay que lograrlo. Es digamos, es una producción en el sentido estricto de la palabra, no algo que naturalmente emana, digamos, ¿no? Entonces nosotros, claro, acostumbrados en la Argentina al peronismo histórico, resistente, luchador, nos parece raro que sectores, caso de Godoy Cruz, donde hay como departamento, donde hay un sector importante, ¿no es cierto?, que vive en la pobreza, y sin embargo el triunfo de los sectores de Cambiemos es enorme, digamos, por una ventaja monumental. La última vez ganaron también en Guaymallén, que es un sitio claramente ligado a la pobreza en el Gran Mendoza, ¿no? De modo que no basta con decir nosotros tenemos la buena ideología, no, hay que promover la adhesión, y la adhesión se promueve siendo capaces de articular las demandas de esos sectores con liderazgos y identificaciones partidarias nuestras, pero eso no es automático, eso hay que armarlo. Y como se ha perdido en parte importante el trabajo territorial con los sectores populares que había en otra época, claro, son los medios los que están ahí actuando, digamos, los medios de comunicación, digo, ¿no? Y no hay mediaciones, digamos, articulaciones personales, de liderazgo, suficientes como para que esos sectores encuentren otra voz y encuentren una organización autonomizada respecto del gobierno de turno o de lo que los medios plantean. Así que esto que dices tiene que ver con lo que dije antes de las nuevas derechas. Si estamos muy distraídos, vamos a terminar viendo que muchos jóvenes rebeldes creen que ser rebelde es ser líder autoritario. No decir que ser rebelde es decir que vamos a quemar barbijo porque el gobierno malo no nos deja salir a tomar cerveza o no nos deja salir a lo que tengamos ganas. Y eso para cualquier joven que está la idea de que yo soy rebelde y a mí no me van a dominar. Bueno, así como antes los jóvenes nos oponíamos a la dictadura, ahora estos jóvenes, algunos le pueden decir, mira, en ese Estado que te quiere quitar la vida, te quiere dominar desde afuera, te quieren manipular, oponte, ¿no? Tienes que ir en contra de ellos. Así que me parece que tenemos que estar muy atentos, abrir mucho los repertorios, darnos cuenta de que hay nuevos repertorios ideológicos y solo con una acción suficiente podremos lograr que, si bien es cierto, esto sí diría yo, que hay como una mayor tendencia de los sectores populares a identificarse con los partidos progresistas y populares, yo creo que sí es así, pero no es natural ni obvio. Eso hay que hacerlo ocurrir, digamos, y para que ocurra tiene que haber mediación política. Y ahí sí, me parece que el trabajo territorial, por ejemplo, lo que fueron en una época ya, suena como hablar de la época de las cavernas, pero lo que eran las unidades básicas en otra época, por ejemplo, estaban en los barrios, estaban en el territorio.
y eso, bueno, ha desaparecido hasta la palabra, nadie sabe ya qué es eso. Bueno, me parece que esa es una dimensión. La otra es la de recuperar medios que no sean solo al servicio de lo hegemónico. Eso es todo un trabajo que hay que hacer y habrá, cuando haya condiciones, no las veo por ahora, de producir una ley acerca de los medios que sea distinta de la que tuvimos y que permita que efectivamente el derecho a una información veraz y plural de la población se cumpla. Porque en nombre del derecho a la libertad de expresión, estos señores dicen lo que les da la gana, no hay una libertad de mentir, no hay una libertad de manipular, y sobre todo, la libertad de expresión de ellos está garantizada, pueden hablar donde quieran. El tema es que si yo no soy dueño de un medio, no tengo la misma libertad que él. Y el 99,99% de los argentinos no es dueño de ningún medio. Por lo tanto, el derecho principal es universal a una información veraz y plural, y no el derecho de unos pocos a tener, digamos, el manejo de la voz pública que la gran mayoría no puede tener. Porque si el derecho de libre expresión es tener un medio propio, bueno, yo espero que alguna vez el Estado me dé un propio medio a mí, le dé un medio a ti y otro a ti. Bueno, eso no existe, no va a ser nunca. Por lo tanto, la libertad de expresión no se expresa en ser dueños de medios, ¿no? Porque no necesitas ser dueño de un medio para poder tener acceso a hablar en un medio, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hacer en dirección a lo que decías recién, Mariana. Gracias por tu recuerdo de aquellas clases de trabajo social. Bueno, muy bien, gracias, Mariana. Creo que Analía, sí, perdón, creo que Analía quería hacer una consulta, y si no, bueno, quien siga. Y recuerden que tienen que responder la encuestita que tenemos ahí, que les hemos enviado para que les hagamos el certificado, ¿sí? ¿Quién va a preguntar? Si me permiten preguntar, Leopoldo. Leopoldo. Bueno, Roberto, hay una cosa que vos has mencionado en tu disertación, que es uno de los problemas tal vez más críticos en este momento de Argentina, que es la altísima pobreza que hay, mayor al 40% y en constante crecimiento. Para resolver esto, la única manera que yo veo, que creo que es factible, es generando riqueza. Y generar riqueza significa generar personas ricas y no que sean perseguidas con 162 impuestos como existe actualmente. Tal vez haría falta gobernantes peronistas del estilo como fue Menem en su época. El problema no creo que sea tanto político. El nombrar un procurador por simple mayoría no va a resolver estos problemas, o una ley de medios tampoco va a resolver estos problemas. Creo que la problemática pasa por este otro de generar riqueza. Gracias. Bueno, Leopoldo, mira, por supuesto que hay que generar riqueza, pero el tema es ver cuál es el proyecto para generarla. Yo he intentado mostrar en mi alocución, yo por supuesto tengo mi propio punto de vista, que notoriamente puede tener diferencias con el tuyo, pero no es ese el punto, sino que lo que he intentado demostrar es que gente que dice lo mismo que acabas de decir ha gobernado la Argentina muchísimas veces y ha fracasado siempre. ¿No? Y no ha fracasado porque no la dejen gobernar, porque los sindicatos son malos, no, ha fracasado porque carece de un proyecto suficiente de país. Si la idea es crear riqueza y mientras que un gran sector se muera de hambre en el camino, no puede funcionar. Entonces, si es crear riqueza para superar el hambre, tiene que hacerlo con una transición en la cual establezca alguna negociación estratégica con los sectores que están hundidos, establezca formas de colaboración social y a la vez de formas de creación de trabajo. Que se castigue con impuestos. Todos sabemos que en Noruega, en Suecia, los impuestos son muchísimo mayores que en la Argentina, en Alemania también. Así que no es que en Argentina los impuestos sean tan grandes como algunos pretenden. El nivel de evasión
que hay por parte de los sectores cerealeros en la Argentina es impresionante. Así que unas cosas son los impuestos nominales y otra cosa son los impuestos que efectivamente se pagan, que son muchísimo menores. De modo que no creo yo, francamente, que existan problemas importantes en cuanto a impedir, digamos, la posibilidad de inversión y demás. De cualquier modo, sí estoy de acuerdo en que hay que crear riqueza, y en eso tiene que haber, por un lado, un Estado activo, por otro lado, tiene que haber la posibilidad de apertura a capitales privados que puedan invertir de una manera provechosa para ellos y que no sea desprovechosa para el resto de los argentinos. La paradoja que se da es que Arcor está ganando ahora y perdía en la época de Macri, ¿no? Por dar una, pero no es la única. Es decir, en Argentina se da la paradoja esta. Entonces, los que dicen que quieren crear riqueza llevan a que el país tenga hoy una deuda externa. Que, ¿cómo la levantamos? ¿Cómo creamos fácilmente riqueza cuando como país tenemos que pagar 330.000 millones de dólares de deuda que llevamos ya acumulada de diversos gobiernos, incluso también, por cierto, gobiernos de corte de estos que yo he llamado popular democrático, pero donde la deuda que han tomado ha sido muchísimo menor, ¿no? Los 6.000 millones de dólares de promedio de deuda en el gobierno kirchnerista contra, ¿no es cierto?, casi 30.000 millones de dólares por año del gobierno macrista. Entonces, yo, en un sentido muy genérico, puedo estar de acuerdo, porque sin que exista una acumulación, digamos, de capital que permita crear trabajo, efectivamente no se puede funcionar. Ahora el tema sí yo creo que es político, en el sentido que si no hay algún tipo de acuerdo entre partes en la Argentina para poder hacer un plan en el cual sea factible que tanto privados como Estados puedan favorecer la creación de trabajo, lo más probable es que vivamos en la beligerancia interminable, ¿no? Porque si la idea es, bueno, los que están no tienen la verdadera doctrina, entonces lo que hay que hacer es tirarlos abajo lo más rápido que se pueda, bueno, efectivamente se crean las condiciones de una guerra social, que eso es lo que he tratado de decir, que es lo que vivimos los argentinos de alguna manera desde hace muchos años, sin que exista plan viable, ¿no? Estamos como empantanados, ¿no? Bien, Analía creo que había levantado la mano como para hacer una consulta. Recuerden que ya estamos llegando al tiempo límite de esta charla. Ya estamos para la 1:30. Analía. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, la escucho bien. Sí, dale. Perfecto, gracias, gracias. Excelente la charla. Interesa mucho porque acá estoy trabajando en un proyecto que busca reactivar la industria en San Rafael. Y para eso lo que estamos haciendo es un inventario de todas las empresas que hay acá en San Rafael, a qué se dedican y cuáles son sus principales amenazas, cuáles son sus necesidades, qué necesitan para crecer, en el sentido de que una empresa que crece es una empresa que genera nuevas fuentes de empleo, ¿no? Todo esto porque vemos un San Rafael donde para un puesto de trabajo, por ahí de un mozo en un bar, hay 2 cuadras de colas de gente que incluso dentro de esa gente hay profesionales, ¿no? O sea, hay una carencia de fuentes de trabajo y de oportunidades que en verdad nos está arrinconando una situación muy complicada. Entonces, en todo el proceso, en todo este estudio, venía investigando qué es lo que pasa en la Argentina para que estemos como estemos. Un país tan grande como este está en una situación en la que en verdad no sabemos cómo estamos viviendo. Entonces me pareció muy interesante la charla de usted, Roberto, explicando un poco todo eso, ¿no? En realidad, hoy por hoy, es una Argentina especulativa que trabaja bajo las polleras del agro de esos de 20 individuos que son prácticamente dueños de la economía argentina, y que no tiene nada que ver con un productor vitivinícola de San Rafael, ¿no? O con un productor de ciruelas y duraznos en Mendoza o en el Valle de Coco,
o no tiene nada que ver con el resto de la Argentina, ¿no? Y bueno, en todo este inventario también veía que esas personas extremadamente poderosas tienen a su vez otro tipo de empresas, van copando el mercado y vemos que por ahí las pequeñas y medianas empresas, microempresas, prácticamente no tienen capacidad de competencia. Y a eso se suma por ahí un apriete importante del Estado en cuanto a impuestos y todo este tipo de cosas que no estarían ayudando a que las empresas crezcan. Me he encontrado con una situación en la que los pequeños productores de leche no pueden vender al público la leche que producen, por lo tanto, es gente que ha sido arrinconada a dejar la actividad o a vivir en una situación de subsistencia, ¿no? Entonces veo que el Estado en verdad no está para los pequeños. No hay políticas, fomenten la industria. Se venden parcelas en el parque industrial en lugar de dárselas a los industriales. Sea 1, 2, 3 los que lleven adelante la empresa. Estamos importando cosas que bien podrían fabricarse acá en la Argentina. Entonces, realmente creo que todo pasa por lo que usted decía. Necesitamos un pacto nacional en el que digamos, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué buscamos? No me interesa a mí liquidar a la soja, pero sí me interesa que podamos, no sé, volver a producir zapatos, ropa, artículos de ferretería, todo lo que un día fue la Argentina, ¿no? Recuperar todo ese campo industrial y no depender de los vaivenes de los cerealeros como sucede hoy en día, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Yo he vivido 30 años fuera, hace 8 años que he vuelto a la Argentina y me encuentro con una realidad que es muy, muy triste, que es ver un país tan poderoso de rodillas mal. Así que bueno, gracias por el... Gracias, Analía, por tu reflexión. ¿Vas a hacer alguna respuesta, Roberto, con respecto a la Analía? Porque hay otra pregunta. La reflexión dice bastante por sí misma, pero bueno, simplemente decir que, claro, la situación de pandemia ha, creo, agravado mucho esto, ¿no? Porque sí hubo todo lo que fueron las IFE durante una buena cantidad de meses. Prácticamente el Estado le pagó la mitad del sueldo a las empresas. Sí, la mitad del sueldo de los trabajadores lo pagaba el Estado, no la empresa. Y en eso también participaron muchas pymes, pero claro, las pymes tienen muchísimo menos espalda para aguantar una situación donde la demanda ha bajado muchísimo, ¿no? Así que yo creo que también el tema de la deuda es un tema terrible, pues si Argentina pagara la deuda tal cual la dejó el gobierno anterior, nosotros tendríamos que estar este mismo año pagando ya una cantidad de millones de dólares que nos imposibilita eso que estás planteando, Analía, que es que el Estado esté suficientemente presente, ¿no? Por supuesto que hay que fortificar las formas de representación de pymes y que hay que ver que ciertamente puede haber algunas pymes que pueden estar funcionando mal o que no sean competitivas. Eso no quiero decir, no es que todas aquellas que hay necesariamente debieran tener un alto apoyo del Estado si es que ellas mismas a su vez no cumplen con ciertos requisitos, pero hay muchas que sí los cumplen y como dices, el Estado debiera estar allí y me parece que hay un intento por estar. Lo que pasa es que las circunstancias actuales, entre deuda y pandemia, claro, han implicado un Estado que está contra las cuerdas, ¿no? Realmente desde el punto de vista económico, no es mucho lo que puede tener en las arcas para repartir. Lo cierto es que, como dice, ¿no? Si uno compara la Argentina de hoy, del año de hace 50 años, del año 72, 73, 74, teníamos entonces una desocupación del 1%, una clase obrera totalmente integrada, había pobreza, pero miseria no había. Y ahora tenemos, bueno, todo lo que es el conurbano y tenemos esta pobreza estructural, ¿no? Que costó muchísimo bajar en la época, fue del 2003 al 2015, bajar un tanto, ¿no es cierto?, los índices de pobreza con que se había iniciado, que era 37, digamos, y bajarlos a 28, para que ahora estemos en 40, ¿no es cierto? Bueno, estamos
realmente muy mal, y se baja muy rápido, pero se sube muy lento en estas cosas. Es mucho más difícil ir cubriendo y mejorando que desmejorar. Y claro, la pandemia en ese sentido es un golpe letal, ¿no? De cualquier modo, creo que bueno, esto que se decía hace un rato de crear en lo que se pueda inversión y trabajo es a lo que hay que apuntar, mientras se mantiene una ayuda social imprescindible, pues simplemente porque hay gente, una enormidad de gente sin trabajo, que si no se muere de hambre, pero antes de morirse de hambre, muchos de ellos, bueno, razonablemente, diría yo, entre comillas, pero razonablemente apelan a lo que puedan para dar de comer a su hijo y hasta la delincuencia o en lo que sea. Entonces, esta relación que hay entre exclusión social y la llamada inseguridad es algo también importante que hay que tener en cuenta, y por tanto es inevitable que el Estado, nos guste o no, digo, porque obviamente todos pensamos que es mejor dar trabajo que dar planes, pero mientras no haya trabajo tiene que haber planes, porque si no hay nada, eso sí que es la guerra social generalizada, ¿no? Aquellos que dicen, no, aquí tenés los planes, a los planeros, todo este tipo de referencias, son los mismos que al día siguiente dicen, no quiero que me asalten cuando salgo a la calle. Y bueno, o no solo cuando salgo a la calle, sino en la casa, ¿no? Bueno, seguimos con quien sea. Muchas gracias, Analia. Sí. Yasuf creo que quería hacer una consulta, nos quedan dos nada más, y luego va a estar la ingeniera Alejandra Morán. Bueno, Ale, dale vos, Ale. Jorge Yasuf no está, así que tenemos la última consulta, Roberto, con Alejandra Morán. Adelante. Si es que está, si es que me están escuchando. No nos escucha Alejandra. No nos escucha Alejandra. ¿Y vos, Roberto, seguís ahí? Sí, yo estoy acá, pero bueno, aparentemente no se va las dos personas no estarían ahora. Tremendo esto. Ellas o alguna otra persona que quiera hacer una pregunta todavía, si no ya finalizamos de acuerdo a lo que ustedes prefieran o decidan. No, yo creería que ya estamos pasando la hora y media que habíamos pactado contigo, Roberto, como para que ya te quedes tranquilo, agradecerte infinitamente que hayas tenido la gran amabilidad de estar con nosotros esta tarde y bueno, y esperando que mínimamente la hayas pasado bien, que nuestros asistentes a este webinar, agradecerte en nombre de toda la facultad, en nombre de toda la Secretaría de Extensión de la FACAI y en nombre mío, por supuesto, por haberte tomado este tiempo de estar aquí con nosotros. No, el gusto ha sido mío y bueno, agradezco la oportunidad de tratar de pensar juntos estos temas que nos afectan a todos como mendocinos y argentinos, ¿no? Ahí, Ricardo, Roberto, primero, bueno, agradecerle, excelente la exposición. La verdad que en nuestra facultad siempre se la relaciona mucho con las ciencias duras y la verdad que tener este tipo de exposición nos aclara mucho el panorama, sobre todo de dónde venimos, y nos gustaría, Roberto, en lo posible, si pudiese hacer una reflexión final, hacia dónde vamos. Usted sepa que el nombre que tiene nuestra facultad es Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Siempre abogamos por un país industrial, un país fuerte, un país con un movimiento obrero organizado, que no haya miseria, que en un momento lo fuimos uno de los pocos países que llegó a tener los primeros aviones a reacción, tenemos energía nuclear, un desarrollo científico-tecnológico de punta, tenemos quizás más premios Nobel que el mismo Japón. Por eso nos gustaría, si pudiese dar una reflexión final, cuál es el camino de toda esta desgracia que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y sobre todo algún mensaje esperanzador para la juventud. Hay muchos estudiantes que están en esta presentación. Así que si pudiese
darnos un mensaje, se lo agradeceríamos, Roberto. Sí, bueno, de peores cosas se han levantado países, situaciones posteriores a una guerra, una devastación. Japón perdió la guerra, Alemania también. Está bien, sí, tuvieron apoyo estadounidense, pero bueno, nosotros podemos tener apoyo, no sé, o el mismo estadounidense o chino o de quien sea en algún momento y manteniendo nuestra soberanía decisoria, aceptar ciertas ayudas. Lo cierto es que ¿se puede salir de esto? Sí, claro que se puede salir. Ahora necesitamos voluntad colectiva, necesitamos capacidad para establecer un pacto democrático que permita gobernar en la Argentina, porque si no, no se puede funcionar. Y desde la técnica y desde la ciencia, claro que se puede hacer mucho. Argentina tiene un Ministerio de Ciencia y Técnica creado hace 6, 7 años atrás, que es algo que pocos países tienen. Tenemos buenas universidades. Lo que hemos tenido históricamente ha sido una desconexión del sistema universitario y del sistema productivo, muy fuerte, siendo que tenemos muy buenas universidades, muy buenos técnicos, no siempre hemos tenido alguna forma de ligar, digamos, a constituir entonces empresas propias y demás. Pero así como, qué sé yo, Rivadavia hay una pequeña empresa de aviones, ¿no es cierto?, que producen artefactos para aviones, es decir, que hay tecnologías que podemos aplicar muy bien y que son sustitución de importaciones, y esto significa menos dólares que salen de la Argentina. La Argentina tiene con el tema de la entrada de dólares un problema estratégico, digamos, así que es muy importante lo que podamos hacer para hacer nuestra propia producción, y eso en relación también a esto que alguien dijo, se necesita crear trabajo, se va a poder hacerlo, pero tenemos que tener voluntad, ¿no?, estratégica como país, no voluntad en el sentido de que más allá, incluyendo y sosteniendo nuestras propias ideologías y posiciones, advertir que si no logramos que desde esas posiciones e ideologías tengamos un proyecto viable de país donde podamos efectivamente caminar, bueno, así no vamos a ningún lado, como de algún modo nos está pasando hace varios años. Así que la Argentina puede salir de esto en la medida en que, por ejemplo, hagamos suficientemente fuerte el campo democrático como para establecer reglas que los actores sociales tengan que cumplimentar, y no en cambio que se plantean reglas desde los gobiernos que los actores económicos, por ejemplo, no las responden. Eso implica una agregación política, implica imaginación política, imaginación social, y bueno, dentro de ella está esta función de los universitarios, de los técnicos, que es importante, porque ciertamente, como bien decías, Martín, Argentina tiene muy buenos intelectuales, muy buenos técnicos, muy buenos profesionales, y no hace suficiente de ellos, como sí lo hacen a veces en otros países de fuera, donde nos valoran altísimamente, y bueno, si pueden llevarnos, nos llevan. Así que, no, quedarse acá, poner el hombro en lo que se pueda, y ojalá entonces esto haga que nos empecemos a reconstruir como nación. Muchas gracias, Roberto. Discúlpame, Ricardo. La verdad, muy clara su reflexión, Roberto. Así bueno, Ricardo, te dejo que hagas el cierre y agradecer a todos desde la Secretaría de Extensión. Ahí el decano no ha podido estar y le deja un saludo, así que se lo hago extensivo y se lo hago llegar de parte de Daniel Castro y bueno, le mando un fuerte saludo. Un saludo a él también, por supuesto, y el agradecimiento. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Roberto, qué decirte que gracias, que estaremos en contacto, porque ya sabés, las puertas de la Facu están abiertas todo el tiempo para personas como vos que nos abren un poquito más la mente, así que agradecerte enormemente este tiempo que nos has brindado a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y a todos aquellos que estuvieron con nosotros acompañándonos esta tarde. Las gracias infinitas, porque estar y trabajar y colaborar con la facultad y la educación pública es una de las cosas por las cuales estamos sostenidos como nación. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y a la facultad, a las personas que han participado, y bueno, seguramente habrá nuevas ocasiones de diálogo, ¿eh? Seguro que sí. Buenas tardes a todos, gracias, hasta luego. Buenas tardes.
muchas gracias y bueno, saludos a toda la comunidad que está acá presente y a Roberto. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Chao, hasta luego.